y ustedes puedan acceder a la clase. Así que muy bienvenidas a esta su primera clase de coaching profesional, en donde juntos vamos a ver el primer módulo, ¿de acuerdo? A partir del segundo, sobre todo el tercer módulo, segundo y tercer módulo en adelante, como lo hablamos anteriormente, vamos a empezar con práctica de coaching. Porque como lo hablamos anteriormente, el coaching, si no se practica, es un video más de YouTube. Entonces, a partir de ahí, vamos a ser muy intencionales en esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, voy a abrir la presentación para que juntos podamos avanzar en el tema como tal. Denme 2 segunditos que acá lo estoy abriendo. Bien, listo, perfecto. Bien, esta presentación es lo mismo que tenemos nosotros en clase, sí, en la plataforma, que pueden acceder también en cualquier momento. Listo, en la medida que vamos avanzando en la formación, también hay unos recursos y unas herramientas de coaching que aplicamos para que también lo puedan descargar y lo puedan empezar a usar. ¿De acuerdo? Bien, así que, bueno, muy bienvenidas a esta su primera clase. Bien, entonces iniciamos primero con la base del coaching profesional, entendiendo que, y lo hemos hablado en algún momento, que la base del coaching profesional es la ontología, como lo vamos a ver. ¿Qué vamos a abordar en esta primera clase? Vamos a abordar lo que es, Diana logró ver el módulo ahorita. Sí, sacó el espacio, sí tuviste el momento para verlo. Sí, señor. Listo, maravilloso. Módulo número 1 que vamos a ver hoy, lo que es el origen del coaching, qué es y para qué sirve el coaching, beneficios de ser coach, los estados básicos de conciencia también, qué es la bioindividualidad y la multidimensionalidad. Eso es dentro del contexto del coaching de salud. Descubrimos el porqué y y la primera técnica de programación neurolingüística. Bien, esto como ya lo vimos en clase, ya sabemos la respuesta. Ahora, mm, ¿por qué es importante o por qué pongo yo estas actividades al principio del módulo? Porque, ojo, hay una responsabilidad que nosotros vamos a empezar a entender dentro del coaching. ¿Y cuál es? Que nosotros, ustedes, o Caro y Diana, como coaches profesionales, no se pueden dar el lujo a partir de ahora de ver las cosas de la misma manera como las ve todo el mundo. Ya no. Nosotros tenemos una responsabilidad de ver los procesos e incluso ser desde nuestro observador, ver las circunstancias y demás desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Diferente a como lo ven las demás personas, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es el coaching? Como lo vemos en pantalla, el coaching es un conjunto de herramientas comunicacionales que permiten de manera positiva y efectiva, ojo con esto, preguntar, escuchar, conversar, tomar conciencia y establecer planes de acción de manera que integral. Es decir, nosotros llamamos a las personas que están en un punto A, en un punto B. Y ojo, esto es importantísimo que jamás, jamás, Caro y Diana, se les olvide el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Porque nosotros no solamente transmitimos a partir de estos 3 elementos, sino que nosotros, ustedes van a aprender a leer el lenguaje corporal de la otra persona, es la base de la comunicación. Nosotros analizamos el lenguaje, nosotros nos comunicamos con el coachee a partir del lenguaje, la emoción y el cuerpo. También nosotros nos comunicamos y escuchamos a nuestros clientes o coachees, que cliente y coachee es exactamente lo mismo. Si hay alguna pregunta, en cualquier momento la pueden hacer con toda libertad. Recuerden que en el contexto del coaching está el coaching, que es el ejercicio de la profesión. Está cliente o coachee, es la persona o las personas a las cuales nosotros les prestamos un servicio. Y está el coach, que somos nosotros, los profesionales. Bien, entonces está el coaching como ejercicio de la profesión, cliente o coachee y nosotros como coaches. Bien, entonces, lenguaje, emoción y cuerpo. Ahora, los orígenes del coaching. Si nosotros le preguntamos a una persona, digamos, del común, ¿qué es el coaching? O mejor, ¿de dónde viene la palabra coach? Nos van a decir que es la traducción del inglés de entrenador. Y lo curioso es que el coaching profesional no viene de ahí. Como dice en pantalla y como lo vieron anteriormente, viene desde el siglo XVI de un pueblito en Hungría que se llamaba Cox, que inventan el carruaje de Cox, que al francés se traduce coach y significa un vehículo que sirve para transportar
una persona de un lugar a otro. Es decir, que coach profesional, por eso yo siempre enmarco coach normal, lo que la gente cree que es coach, al coach profesional. ¿Qué significa al francés coach? Que es cox. O sea, cox significa en francés coach. De ahí venimos nosotros y la profesión como tal. Bien, ahora, uno de los tantos beneficios, y si voy muy rápido, me devuelvo más despacio. Uno de los beneficios también del coaching profesional es que ayudamos, recuerden, chicas, el coaching en principio es para cada uno de nosotros. Eso es lo bonito de esta profesión. El coaching en principio es para nosotros. Uno de los beneficios del coaching es que nos ayuda a vencer miedos, a alcanzar metas, nos permite a nosotros y a las otras personas ganar confianza, tener mayor creatividad, mayor efectividad y esta me encanta, una sana identidad. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Vamos bien. Súper, profe. Perfecto, maravilloso. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué no van a hacer ustedes y qué no hago yo dentro del ejercicio del coaching? Chicas, esto es importante. Y esto es en lo que la gran mayoría de personas que empiezan en el coaching se equivocan o les cuesta. Un coach verdadero y que se respete dentro de los parámetros de la International Coaching Federation es que nosotros los coaches no damos consejos. Nosotros nos damos consejos. Tampoco presionamos en un proceso de intervención, ya sea ejecutivo, empresarial, ya sea coaching grupal o una intervención uno a uno. Tampoco recomendamos. Ojo, no enseñamos. Yo en este momento no estoy haciendo coaching. Estoy enseñando porque estoy enseñando a desarrollar la profesión, pero no estoy en un proceso de intervención. Tampoco hacemos juicios, cuidado. Pero resulta que a Diana la llaman para un proceso de intervención y no conoce a su cliente. Y Diana en el primer momento que la ve, esto es un ejemplo, y Diana en el primer momento que la ve dice, mírala cómo está vestida. No, 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 se ve que es más problemática. A partir de ese momento hicimos juicios. Y eso va a condicionar el proceso de intervención. Nosotros los coaches no nos podemos dar el lujo, mis futuras coaches, de interpretar. Y apenas estamos empezando a tocar porque esta profesión no es motilando calvos. Es una responsabilidad muy grande. Nosotros los coaches tampoco criticamos. Y esta es importante. Nosotros no le salvamos la vida a nadie. No somos salvadores de nadie. ¿Con qué se come el ají? ¿Con qué se come la empanada? Con ají. Esto nunca se les va a olvidar. Apliquen el ají en el coaching. No aconsejamos, no hacemos juicios, tampoco interpretamos, que es diferente a la mentoría, que ya vamos a también a aprender diferencias entre coaching y mentoría. Bien, preguntas hasta ahí. Vamos bien. Caro, ¿vamos bien? ¿Estás ahí conectada? ¿Estamos bien? Sí, sí, estoy acá conectada, sino que es que me cogieron caminando, entonces, pero yo ya me vi en el módulo, Ok, ya perfecto. me lo estoy, yo le estoy acá prestando atención. Súper. Bien. Volvemos. ¿Qué no es coaching? Ahora, hay disciplinas, chicas, que se pueden confundir con el coaching. ¿Cómo? La psicoterapia. Les voy a dar una noticia. De entrada, los psicólogos no las van a querer ni los psiquiatras. ¿Por qué? Porque hay unos coaches irresponsables que asumen roles de psicólogo psiquiatra y hay que entender hasta qué punto llegamos nosotros. De hecho, la recomendación es que ustedes, si van a iniciar un proceso de intervención, perdón, una vez se certifiquen, ustedes deben solicitar la autorización del psicólogo psiquiatra de su cliente. Si está en un proceso con psicólogo psiquiatra. De hecho, ustedes van a tener también algo que se llama los acuerdos de confidencialidad. ¿Qué significa? En donde ustedes, un documento legal que su cliente y ustedes deben firmar. Juli, yo siento que, por ejemplo, en el coaching es muy fácil uno caer como en el consejo, ¿cierto? Es muy común porque digamos que en nuestra vida cotidiana nosotros damos consejos. Entonces empezamos, esa es la primera, digamos, primer reto,
que como coaches debemos tener presentes dentro de un proceso de intervención. Ahora, eso no significa que nunca más demos consejos. No, no, no. Estamos hablando dentro del contexto del coaching profesional. Bien. Ahora, no confundir el coaching con la consultoría, con la enseñanza, con la mentoría o con el exorcismo. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día se ha esoterizado la profesión del coaching. Hoy en día la gran mayoría de coaches son aquellos que alinean chakras. Hoy en día la mayoría de coaches o pseudo coaches, porque no son coaches profesionales, creen que llevarte a caminar sobre el fuego, sumergirte en agua con hielo es coaching. Eso tampoco es coaching. O una cantidad perdón la palabra, de estupideces que confunden con el coaching. Y eso no es coaching profesional. Bien, ahora vamos a hablar algo que se llaman los 4 estados de conciencia. Ojo, hago la claridad. Eso no tiene nada que ver con esoterismo, tiene que ver con ciencia. Los conceptos que yo hablo de conciencia tienen que ver con conceptos científicos, no esotéricos. Y aquí hay algo que puedo hablar con ustedes dos con libertad, con ustedes dos especialmente. Carito, Diana es cristiana y ella pues lleva mucho, mucho tiempo como cristiana, Diana, y también digamos que ella enseña también los conceptos bíblicos, ¿sí? Diana es tremenda, es una dura, es una tesa, es empresaria, ya vamos a conocernos más adelante en profundidad, pero Diana también digamos que sigue los principios bíblicos. Diana y Caro está en un proceso también de conocer cada vez más el amor de Dios por medio de las escrituras. Entonces, digamos que es muy bonito saber que ustedes dos particularmente van a tener una compañera que ella es modelo webcam. Ella hoy no se pudo conectar, pero hay de todo, ¿cierto? Y finalmente Dios es el que lleva a las personas a que lo conozcan no desde la religión, porque yo acá no impongo absolutamente nada, pero de alguna manera, pues, como lo hablamos ahorita también con Diana, que hay un ADN en lo que enseñamos porque es quien lo enseña. Bien, entonces los conceptos que hablamos de acá de conciencia, no es la conciencia que venden por ahí esotérico, sino a nivel científico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los seres humanos tenemos 4 niveles de conciencia en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Que es la incompetencia inconsciente, ya vamos a explicarlo bien. Paso número 2 es la incompetencia consciente, 3 la competencia consciente y 4 la competencia inconsciente. ¿Eso qué significa? El no sabes que no sabes que no sabes que sabes y no sabes que sabes. Julián, ¿y eso cómo se come en el coaching? Muy bien. Porque cuando ustedes, a ver, hay un proceso, y en esto vamos a profundizar más adelante, antes de empezar, por ejemplo, un proceso de intervención 1 a 1, hay algo que se llama la sesión de empatía. ¿Qué significa la sesión de empatía? La sesión de empatía es ese primer encuentro que yo tengo con mi cliente o coachee, en donde en esa sentada o en esa conexión con mi cliente le explico qué es el coaching para que no tenga expectativas equivocadas dentro del proceso. Número 2, determino como profesional. Ustedes como profesionales van a determinar si son las profesionales idóneas para aquello que quiere lograr el cliente. Puede ser que en esa sesión de empatía, que ustedes la obsequian, pueden decir, no, venga, es que lo que usted necesita realmente es un psicólogo o un psiquiatra. Julián, ¿cómo saber? Esto lo vamos a profundizar, pero por encimita, nosotros los coaches, ustedes y yo, no tratamos adicciones. Es que tengo una adicción digamos, a la cocaína. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Sí? O al juego, a la ludopatía. Nosotros como coaches no tratamos esos temas. Bien, eso lo trata psicólogo o psiquiatra. Que tengo depresión diagnosticada, no lo tratamos nosotros. Bien, entonces entender qué hacemos y qué no hacemos dentro del contexto del coaching. Bien. Entonces, en esta primera, cuando viene un cliente, un futuro cliente, nosotros analizamos en qué estado de conciencia se encuentra. Hay personas que que necesitan un coach, pero que en esa sentada dicen, no, ya entendí que sí necesito un profesional como tú. Luego está el siguiente nivel de conciencia que es que sabes que no sabes. Es decir, el cliente hace consciente algo que debe cambiar para lograr ese propósito. Por ejemplo, uy, Julián, uy, Diana, uy, Caro.
acabo de entender que lo que a mí no me estaba permitiendo avanzar, voy a decir cualquier cosa, era este hábito. Antes no sabía que no sabía que era ese hábito. Ahora hizo consciente que es ese hábito que no le permite alcanzar esa meta o propósito. Bien. O sea, ya sabe que no sabía. Ay, yo no sabía que era eso. Tercer nivel de conciencia es cuando la persona no solamente es consciente e identificó el por qué, sino que ya empieza a tomar acción. Deme un segundito, discúlpeme, un segundito, un segundito. Sino que adicionalmente las personas ya empiezan a trabajar junto con el profesional como ustedes en eso que ya hizo consciente. Si de pronto no estoy siendo claro, con toda libertad me pueden decir. Bien. Y el que no sabes, que sabes, es cuando nosotros empezamos a practicar algo de manera inconsciente, lo que se conoce como un hábito. ¿Qué es un hábito? Un hábito son acciones que nosotros tomamos de manera automática sin gastar energía. El cerebro está compuesto por dos elementos fundamentales, que es la glucosa y el oxígeno. Y la glucosa es la energía en el cerebro. Y no por diseño, sino por naturaleza, el cerebro tuyo y mío lo que busca siempre es no gastar energía. Por eso es que muchas veces preferimos dormir que leer un libro o ver una serie que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades nos demanda mayor energía. Entonces, como digamos, como método de defensa, el cerebro evita gastar energía. Bien, no sé si fui claro en este concepto de los estados de conciencia. Sí, bien, perfecto, listo. Ahora, hay algo en coaching de salud que se llama la alimentación primaria. ¿Qué es la alimentación primaria dentro del health coaching? Son las áreas de la vida que alimentan nuestro cuerpo, mente, espíritu, más allá del plato, es decir, lo que consumimos. Esta rueda de la vida es muy parecida a la rueda de la vida que generalmente conocemos comúnmente. Esta rueda de la vida es básicamente una rueda de la vida de health coaching. Les voy a compartir ahora mismo, ahora más tarde que terminemos la clase, un link en donde ustedes pueden, y las invito para que lo hagan, de manera digital, desarrollar esta rueda de la vida, ya sea que lo hagan ustedes o para sus futuros clientes, porque es un buen punto de partida, que tienen un cliente en otro lugar del mundo, les mandan el link y esa persona lo puede hacer y ese es un punto de partida para identificar, digamos, cómo pueden iniciar el proceso. Entonces, la rueda de la vida de Health Coaching tiene estas diferentes áreas y nosotros invitamos a nuestros clientes para que la diligencien o para que la llenen. ¿Para qué? Porque hay clientes que no saben por dónde comenzar o incluso para nosotros como profesionales es un buen punto de partida para iniciar el proceso de intervención. Esta es una primera herramienta muy poderosa que podemos empezar a usar. Yo les comparto ahorita el link en donde pueden acceder, que el link que les voy a compartir es de IIN y es la academia más importante del mundo en health coaching. Yo se los envío y ustedes lo pueden usar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es muy ganadora, es un buen punto de partida en los procesos de intervención. Bien, ahora, hay algo que se llama la bioindividualidad. ¿Qué significa? Ojo, lo que funciona para una persona en términos de dieta, por ejemplo, ejercicio y estilo de vida, puede que no funcione para otra persona. Como dice en pantalla, las diferencias en genética, historia personal, entorno y estilo de vida hacen que cada persona responda de manera distinta a los mismos alimentos y prácticas de bienestar. Por eso desde el coaching de salud no recomendamos mucho ciertas medicinas. ¿Por qué? Resulta que Diana y Caro se levantaron con dolor de cabeza, pero puede que la pastilla que le sirve a Diana no le sirva a Caro, porque somos diferentes. Y en los procesos de coaching es lo mismo. Debemos manejar una bioindividualidad de nosotros como profesionales y también para nuestros clientes. Es decir, por eso es que no estamos muy a favor de la medicina occidental.
Porque usted tiene un dolor de cabeza, déle lo mismo que a todo el mundo. Y no necesariamente funciona así, porque somos únicos, bioindividuales y nosotros sanamos de diferentes maneras. Bien, ahora, dentro del coaching de salud se manejan cuatro dimensiones del ser, que es el espíritu, la mente, las emociones y el cuerpo. Julián, ¿y esto cómo funciona? ¿De qué sirve? Fácil. Resulta que una de mis estudiantes del año pasado, una de las certificadas, ella es entrenadora fitness. Entonces ella me decía, ve, Julián, es que hay una particularidad que las personas ingresan a mis cursos y entrenamientos y casi ninguna termina. Y ella entendió lo siguiente. Resulta que en principio las personas buscaban, voy a decir cualquier cosa, bajar de peso, pero resulta que la lucha real que esa cliente de ella tenía era un tema mental. Y entonces, Juli, ¿cómo hace? Pues eso me parece muy bacano porque toca mucho con el tema que yo voy a tratar ahorita en el reto que voy a abrir, que se llama Solteras Perdiendo Peso. Entonces, Ujú, ¿cómo se trataría como esos temas así? Porque me imagino que van a venir personas que literal van a estar es más afectadas mentalmente que realmente sus hábitos alimenticios. ujú. Sí, total. ¿Cómo se Es ahí trata donde, eso? ¿Cómo trata tota- eso? total, a ver, eso es lo que vamos a aprender en todo el proceso. Pero ojo, una responsabilidad que ustedes empiezan a adquirir en este proceso es que un coach profesional realmente llega a la raíz. Nosotros no tocamos la superficialidad como la gran mayoría. Sí, Y eso es lo porque que vamos, el deseo de bajar de peso es superficial. Realmente hay una raíz detrás de eso. ¿Qué le produce el comer más? ¿Qué le produce la ansiedad? ¿Qué le produce el exceso? Entonces exacto, es la parte profunda. total. ¿Por qué en principio quiere hacerlo? Quiere buscar una aceptación de alguien o de algunas personas. Y detrás de eso, ¿qué puede haber? Hay una baja autoestima, cómo se percibe a sí misma. Sí, yo creo que literalmente eso pasa mucho y sí tienen toda la razón, porque mire, por ejemplo, Juli, que me pongo yo misma de ejemplo, yo no podía hacer ejercicio sin que yo no tuviera el cinturón y cosas así, pero porque yo me di cuenta que yo todo lo trabajaba como desde el querer mostrar y querer como más y La más y más validación. como esa validación, sí, cuando yo entendí que era entrenar desde el amor, simplemente porque era mi diseño divino y que Dios nos había mandado para movernos, literal, mi cuerpo empezó a cambiar, todo empezó a fluir, ya me veo hasta más femenina, todo, cuando yo solté esa parte. Claro. Entonces nosotros como coaches empezamos a identificar realmente la raíz. De hecho, el 85 y 90%, cuando ustedes las van a buscar por un tema, realmente ese no es el tema. Realmente no es. Entonces, lo bonito de esto, porque yo llego a la raíz, no es solamente una motivación superficial. El problema con el positivismo tóxico es que te dicen lo que quieres escuchar y eso es manipulación. Bien, entonces, eso es lo bonito, esto es muy profundo y muy bacano. Cuando yo realmente puedo ayudarle a otra persona, soy de bendición para esa persona, pero realmente de un cambio radical y cambio real, no superficial. Bien, ok. Teniendo en cuenta las cuatro áreas de la multidimensionalidad de cada ser humano, en la parte espiritual hace referencia a la condición de nuestro espíritu, es decir, un sentido de propósito perceptible y una conexión con algo más grandioso que nosotros mismos. Se trata de encontrar un significado en la vida y estar en consonancia con tus valores. Ahora, naturalmente, el tema espiritual puede ser muy subjetivo, porque como lo hablábamos ahorita con Diana, ahorita todo es espiritual, es decir, todo lo espiritualizaron. Ahora aprender una vela es espiritual. ¿Sí? Entonces, en este tema, digamos que yo generalmente no profundizo mucho en mis procesos porque he tenido clientes pues, que no creen en el Dios que yo creo. Ok, y es válido, ¿cierto? Porque a la larga eso también es un negocio. Ojo, es un negocio con ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida. Yo le digo a mis estudiantes cuando se certifican, cobren lo justo, pero no cobren barato. Porque esto se convierte, para aquellos que lo quieran ver así, en un negocio.
y un negocio rentable. Porque también les voy a enseñar cómo cobrar, por qué cobrar esto, cuáles son los estándares, absolutamente todo, ¿de acuerdo? Bien, desde la parte espiritual. Ahora, la mente. Diana, ¿me ayudas leyendo lo que hay en pantalla sobre la mente, por favor? Hace referencia al estado de la mente, creencias, pensamientos, relatos de las experiencias personales, diálogo interno, estrés, percepción de las dificultades. Comentarios que los clientes pueden hacer sobre esta dimensión. Estoy agobiado, no sé por dónde empezar, me niego muchas oportunidades, es como si yo fuera mi peor enemigo, sé lo que quiero para mi vida, pero no sé cómo lograrlo. ¿Eso qué significa? Nosotros hay 5 habilidades que sí o sí las tenemos que dominar para ser coaches profesionales y para que se puedan certificar de este programa. 5 habilidades. Entre esas está algo que se llama la escucha activa. ¿Eso qué sucede? Van a haber ciertos comentarios que nos van a dar lectura a nosotros de saber qué es lo que el cliente realmente necesita. Bien, ahora, emociones, dice, las emociones hacen referencia a la capacidad de sentir, estar presente y manejar las emociones que surgen cada día. También incluye cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Y el cuerpo hace referencia al estado del cuerpo, es decir, ejemplos como los alimentos secundarios. ¿Qué es la alimentación secundaria? Son esos alimentos que consumimos. Es decir, la alimentación primaria es la rueda de la vida que vimos inicialmente. Y la alimentación secundaria es lo que ya ingerimos o comemos como tal. Alimentos secundarios, la aptitud física, niveles de azúcar en la sangre, cansancio, hábitos de sueño, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que constituye nuestro cuerpo como tal. Bien, entonces nosotros, este programa tiene esta característica que nosotros salimos como coaches ontológicos, coaches de salud y coaches empresariales. Ahora, ¿qué es la ontología? La ontología o el coaching ontológico es la base del coaching profesional. Si ustedes se encuentran con un coach y no saben qué es la ontología, no lo es. No puede serlo. No puede serlo. Es que hay cosas básicas de las profesiones que un profesional debe saber. Entonces, ¿qué es la ontología? La ontología es una rama de la filosofía que estudia el ser. Y el coaching ontológico es la relación entre el ser y la comunicación. O sea, literal es como que, es como, por ejemplo, para un médico ser un especialista, tiene que empezar siendo un médico general. Tiene, es la Ok. base. Un coach profesional que siga coach y no tiene el concepto, practica el coaching ontológico, lo siento por sus clientes. Bien, en un proceso de coaching o de intervención uno a uno, nosotros los coaches no tenemos la razón. ¿Sabían eso? De hecho, nosotros los coaches somos los menos importantes en un proceso de intervención. El protagonista es nuestro cliente. En un proceso de intervención, el cliente o coachee es el que habla un 80% y nosotros intervenimos un 20%. Es diferente a la mentoría porque el protagonista es el cliente, no nosotros. O sea que para que el cliente hable y llevarlo al punto B, tenemos que hacer unas preguntas súper estratégicas. Eso es vital. La columna vertebral del coaching profesional son las preguntas. Tranquilas, les voy a dar herramientas que les van a sobrar para esto. O sea, ustedes se van a volver unas expertas en el conocimiento del ser y de cómo piensa un cliente en un proceso de intervención. Y yo también que me veo muchos podcasts, Juli, pues como en todo ese tema de todas las personas que analizan la parte corporal y todo eso, ellos dicen que, por ejemplo, cuando las personas están contando una historia y si usted quiere saber más sin tener que preguntar, por ejemplo, y yo lo he aplicado y funciona, entonces, por ejemplo, alguien dice, ah, no, yo me fui de la casa porque me sentía mal, oh, te fuiste de la casa, repetir como lo último. Esto se llama el parafraseo, que también lo van a aprender. Ajá. De hecho, hay un módulo que se llama técnicas de negociación basado en técnicas del FBI.
Ay, sí, yo me vi unos podcasts de unas personas que trabajan así con el que tema. tiene que ver con estos elementos que aprendemos en el coaching. Bien, preguntas, dudas hasta ahí. Ok. Ahora, estos tres círculos concéntricos, de alguna manera ya los hemos visto. Para aquellos que hemos leído el libro de Comienza con el porqué de Simon Sinek, para aquellos que hemos leído el libro de James Clear de Hábitos Atómicos, y hay ¿está acá? No, no está acá. Hay un tercer círculo concéntrico que debo incluir en este programa, pero se los voy a explicar. Y aquí hay algo que me sorprendió muchísimo. Para que una persona realmente quiera cumplir con sus metas y demás, más allá de la meta, debe cambiar, como le hemos hablado anteriormente, su identidad. Y siempre me gusta poner el mismo ejemplo. Un hombre que se llamaba Abraham, Dios le cambió el nombre por Abraham. Una mujer que se llamaba Sarai, Dios le cambió el nombre por Sara. Un hombre que se llamaba Jacob, Dios le cambió el nombre por Israel, que ahora es la nación de Israel. Un hombre que se llamaba Simón, Dios le cambió el nombre por Pedro. Uno que se llamaba Saulo, le cambió el nombre por Pablo. La pregunta es ¿por qué? En la cultura judaica o judía, el nombre determinaba la identidad de la persona. Entonces Dios los llevaba a cambiar la identidad para que pudieran cumplir con su propósito de vida. Y es muy bonito porque James Clear, él pone algo muy bonito, digamos que expone algo muy chévere, y es que si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres leerte 3 libros en el mes, la meta no es que te leas los 3 libros, es que te conviertas en un buen lector. Entonces la gente el 31 de diciembre es feliz con las metas y los propósitos del siguiente año, y el 90% de las personas llega a noviembre y no lo cumplen. Entonces, ¿cómo nosotros llevamos a que nuestros clientes cambien esa identidad, esa conversación interna que ha determinado quiénes son? Ojo, antes de una creación, antes de una declaración hay una creación. Por eso es que una conversación de coaching cambia radicalmente la vida de las personas. Y eso es lo que nosotros nos debemos volver expertos en ser conversadores profesionales, entre otras cosas. Arrancando desde el por qué. Entonces nosotros como coaches, en principio, ¿cuál podría ser nuestro porqué de ser coaches? Cuando yo entiendo cuál es mi porqué, y según desde la ciencia, que esto lo plantea Simon Sinek en su libro, cuando nosotros identificamos el por qué lo hacemos, eso toca el sistema límbico, que son las emociones. Cuando descubro el cómo, también mueve mis emociones, y el qué es lo de menos. La pregunta es, para que empiecen a reflexionar sobre esto, chicas, es, ¿cuál es nuestro porqué de aprender y certificarnos en coaching profesional? Esa es una muy buena pregunta, en principio, ¿sí? Ahora, la primera herramienta de PNL que vamos a aprender, y seguramente lo hemos escuchado, es el rapport. Lo habían escuchado antes de pronto, ¿cierto? En otros espacios, ¿no? Bueno, el rapport es una técnica o herramienta de programación neurolingüística en donde yo, desde el lenguaje, la emoción y el cuerpo, emulo, no imito, el lenguaje, la emoción y el cuerpo de la otra persona. Esto permite activar las neuronas espejo de la otra persona, y en ese momento mi cliente o coachee tiene mayor nivel de apertura. Les voy a enseñar cómo se hace. Voy a leer lo que está en pantalla y luego les digo en palabras más sencillas cómo funciona. Entonces, el primer paso para aprender esta herramienta de programación neurolingüística es la observación. Entonces, yo en la otra persona observo el lenguaje corporal, el tono y ritmo de voz, las palabras y el lenguaje verbal. El paso número 2 es el reflejo. Voy a reflejar su lenguaje corporal, su tono y ritmo de voz, las palabras y el lenguaje verbal. Ya lo voy a explicar en detalle. Luego está la conexión emocional, es decir, genero empatía y validación. Y paso número 4
Una vez establecido ese rapport, podemos suavemente guiar la conversación hacia donde nosotros queremos que vaya. Si el rapport es fuerte, la otra persona tenderá a seguirnos, en otras palabras. Y sirve mucho para negociación también. Resulta que estamos en un proceso de intervención. Empezamos la sesión de coaching. Yo estoy con esa persona, ya sea, funciona más presencial que virtual. Vamos a poner el ejemplo desde lo presencial. Resulta que yo me encuentro con Diana en un restaurante porque empezamos un proceso de coaching. Bien, resulta que Diana se sienta, digamos, en el lugar de la mesa del restaurante y Diana se sienta de esta manera. Yo, de forma sutil, voy a reflejar su lenguaje no verbal. Si Diana habla de un tono bajito, yo también reflejo su tono de voz. Como para que Ja- ella se sienta cómoda, que se sienta como en No confianza. solamente que se sienta cómoda, sino que como yo estoy siendo un espejo de ella, activo inmediatamente algo que se llaman las neuronas espejo. Y eso lleva a mayor apertura de nuestro cliente. Empiécelo a practicar hoy con las personas que tengan alrededor. Si la otra persona está cruzada de brazos, ustedes también. Ahora, ¿cómo saber si yo estoy haciendo un buen rapport? Porque va a llegar el momento en que ustedes van a controlar el rapport. ¿Qué significa? Resulta que Diana está así y yo también. Va a llegar un momento en donde yo me voy a descruzar las piernas y Diana también. Y esto se los he demostrado a cuanto estudiante le genera esto duda. A todos. Ahora, ni siquiera si están sentados en una mesa, ni siquiera se tienen que ver los pies. Háganlo y la otra persona lo va a hacer. Ayer sucedió, el sábado sucedió, no, el sábado en la noche. Estábamos mi esposa y yo con dos amigos. Estamos tomando ¿cómo se llama? Una sangría. Y pues, no lo dije, pero de una mente, de una vez, inmediatamente yo lo noté. Resulta que estaba la amiga, mi esposa estaba aquí a la derecha mío y el esposo de ella estaba acá y ella estaba al frente mío. Llegó un momento en donde ella cogió el vaso y mi esposa y yo al mismo tiempo hicimos lo mismo. Ella y yo, ay, comadre. Y estamos en un momento de apertura que estamos hablando de cosas muy interesantes y muy profundas. O sea que eso funciona como si el uno bosteza, el otro también. Exactamente. Ahora, siempre que explico esto, voy a una pregunta que me hizo una alumna una vez y me dijo, profe, eso es manipulación. Chicas, ¿ustedes qué creen? No, no siento que sea manipulación. Un Y espejo, Diana, o sea, es algo natural. ok, y Diana, ¿qué piensa? Con libertad, tranquilas. No, yo lo veo como un espacio donde se puede generar confianza. No lo veo desde ese punto. Es que se puede, depende de los puntos de vista. Porque si lo veo así como tú me lo estás poniendo, sí, lo podría ver como manipulación. Exacto. Estoy haciendo que la otra persona actúe como yo quiero. Hay una Literal, influencia, hay ¿cierto? una influencia, sí. Mi respuesta fue sí y no. ¿Por qué? Porque esto es una herramienta. Ustedes saben lo que es una cruceta. Esa cruz para quitar los tornillos de la llanta. Tú puedes usar esa cruceta para desbarar a alguien o para romperle la cabeza a alguien. Es decir, es una herramienta. Cada uno le da el uso. Si lo usamos para hacer de bendición y edificación para otra persona o para manipular. Pues literal como todo, ¿no? Sino que Exacto, uno a veces no se pone a ver las cosas así, pero literal es exacto, como todo. Es tal como cual, uno lo use. tal cual. Por eso el coaching es muy poderoso también. ¿Sí? Ahora, las invito para que para la próxima clase tengamos cada uno algo que se llama la declaración de identidad. Esto no es una declaración de yo declaro, no, no, no me refiero a eso. Es simplemente como un propósito de cómo queremos desde la identidad nosotros ejercer el coaching profesional. Les comparto el mío. Dice, soy un coach decidido a dejar mi huella en esta generación para ser guía de aquellas personas
que anhelan cambiar su mente y su corazón desde la integridad, el conocimiento y los principios del amor de Cristo y el amor propio, en mi caso. Es decir, mi ejercicio del coaching implícita y eventualmente explícitamente está el amor de Dios de las Escrituras, en mi caso particular. Y eso me da identidad. Y esto define cómo desarrollar mi profesión. Juli, y entonces si por ejemplo en ese caso llega una persona que no cree en Dios o no tiene conocimiento, ¿qué pasaría ahí? No pasa nada porque yo igual estoy ofreciendo unas habilidades del coaching como tal, ¿cierto? De hecho, he tenido clientes que no creen en Dios o creen en un Dios equivocado. Independientemente de eso, o sea, por eso es importante cómo lo vamos a aprender próximamente. ¿Y por qué las Algo que es, herramientas son las que se requieren, digámoslo de esa forma, de acuerdo, independientemente de que crean o no crean? independientemente, que de hecho hay que tener mucho cuidado y les voy a contar una historia. Resulta que en la prueba final, este fue presencial de unos alumnos que tuve, eh, para su prueba, pues debían presentar, tener una sesión de coaching real. Resulta que una de mis estudiantes llegó el que iba a ser su cliente, no lo conocía y se sentaron para iniciar el proceso o la sesión de coaching. Ella cometió un error garrafal al iniciar. ¿Y saben cuál fue el error? Que le dijo a su cliente, ¿me permites, cerramos los ojos y oramos? Pero ¿por qué digo que fue un error? Porque el man era ateo. Claro, porque ya uno ahí puede entrar en religiosidad y el otro se va a sentir Claro, incómodo. tú no conoces la condición espiritual o su sistema de creencias del cliente y fue invasivo y eso condicionó la sesión. Entonces ahí es buen punto de tener presente para no ir a cometer un error, sobre todo desde la primera sentada. ¿De acuerdo? Entonces es importante y las invito para que empecemos a desarrollar esa identidad de ustedes como coaches, cómo quieren, cuál va a ser su sistema de creencia para desarrollar. Y me parece que es importante tener esto. ¿Saben por qué? Porque eso nos da norte para saber cómo voy a direccionar la profesión. ¿Cuáles van a ser mis parámetros? Incluso mis parámetros no negociables dentro de la profesión de coach. Si a mí, por ejemplo, me dicen, Julián, tú como mi coach, ay, ¿será que podemos hacer una meditación Reiki? No, porque no es mi forma de hacer coaching. O sea, yo eso no lo hago. Entonces, eso me da a mí, mis principios definen van a ser los límites dentro de la profesión para con mi cliente. Generalmente, en mi caso particular, la gran mayoría no solamente agradecen el tema espiritual o creen en el Dios que yo creo, sino que me buscan por eso. ¿Eso cómo se llama? Segmentación de público. ¿Por qué? Porque yo me vendo en las redes y demás. La gente ya sabe. O sea, si me conocen, ¿para qué me invitan? La gente ya sabe qué esperar en un proceso de coaching conmigo. De hecho, insisto, por eso hasta me buscan. En mi caso particular, ¿cierto? Pero digamos que las puertas están abiertas para cualquier persona independiente de su creencia espiritual. Ahora, en un proceso de coaching, yo no hago apologética. No, yo debo ser respetuoso con mi cliente. Que por alguna razón, eventualmente, la persona empiece y en el proceso uno vea que esta persona es, tiene apertura para estos temas y demás, porque también les digo algo aquí en confianza. Ha pasado que he tenido clientes que terminan estudiando la Biblia y amando las escrituras. Ha pasado. Tuve una cliente, ella es un influencer y ella no, ella está en contra de Dios. Obviamente, ella me contó, Julián, lo que pasa es que mis papás me llevaron ligadas a una iglesia en donde me decían que Jesús era chino. Pues imagínense, pues partamos de ahí. ¿Quién sabe qué secta la habían metido? Sí, unas cosas muy locas. Y ella luego me dijo, Julián, es que, no sé, me causa curiosidad cuando vos hablas de Dios y todo eso, porque hay algo que yo sí hago. Yo pongo ejemplos bíblicos. Y yo digo, voy a poner un ejemplo y me perdonas, pero es lo que tengo en este momento y es un ejemplo bíblico. Sí, lo puedo hacer, pido permiso, ¿sí? Para que no sea invasivo. Y esto vamos a aprender a hacerlo. Me dicen, sí, yo pongo un ejemplo bíblico y lo explico que aporta el proceso por el cual nos contratan.
Y al finalizar la gente dice, "Ey, Julián, qué nota, hey, vení, pero ¿cómo así que eso de la Biblia? Ah, bueno, si quieres, terminamos el proceso o la sesión y te cuento. Y digamos que ganamos doble, vamos avanzando en el proceso y ganamos un alma para Cristo. Entonces, entonces ahí es cuando decimos, wow, esta profesión es una plataforma, o en mi caso particular, el coaching es una plataforma para cumplir mi llamado, en mi caso. ¿Por qué? Porque te da más autoridad frente a lo que dices. No es lo mismo que yo hable con alguien y le comparte el amor de Cristo. Diferente a que alguien me contrate como su coach, ya tengo una autoridad. Y lo que yo le hable frente a ese tema pesa más. Por eso Dios nos lleva a ciertos lugares de influencia precisamente para eso. O sea, ganamos por punta y punta. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. Juli, cuando uno va a hacer preguntas o va a contar una historia, tiene que pedir permiso. Generalmente. Ahora, tampoco es que pidamos permiso por todo para volvernos fastidiosos, pero es importante. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a aprender? Las preguntas son muy poderosas porque tienen dos propósitos fundamentales. Uno, las preguntas desafían el intelecto. Y dos, cuando formulamos preguntas generamos vacíos en la mente que el cerebro busca llenar. Ya lo vamos a aprender a profundidad. ¿Cómo Porque así? les No voy a dar la entendí. ruta de cómo llevar un proceso de coaching desde un modelo, hay varios, pero hay uno que les voy a enseñar que se llama el modelo Grow. Grow viene de goal, que es nosotros debemos identificar al iniciar el proceso de intervención cuál es la meta que el cliente quiere alcanzar. Sin eso no se puede iniciar. Grow, la R, reality, que es realidad. Identificamos cuál es la realidad de este maravilloso ser humano. Luego viene el lado de options, en donde llevamos al cliente a que ella misma evidencie y exponga cuáles serían las posibles soluciones para alcanzar esa meta. Y luego viene, que esto lo vamos a profundizar más adelante, la W de will es los compromisos. Ojo, siempre en un proceso de coaching, el cliente o coachee o los clientes y los coachees, ya sea coaching grupal, que les voy a enseñar a ejercer coaching grupal, deben quedar con compromisos. Porque en un proceso de intervención, si no hay compromisos del cliente, eso es punto cadeneta chisme. Por eso los psicólogos hoy por hoy están aprendiendo coaching. Por dos razones. Uno, porque es más rentable. Y dos, porque el coaching es activo, no es pasivo. En el coaching, la responsabilidad del proceso es del cliente, no de nosotros. Cuidado con vincularnos. Hay un principio que es que me vinculo con la emoción y me disocio con la acción. Ustedes se van a encontrar con las historias que les van a romper el corazón. No se imaginan las historias con las que me he encontrado. Entonces, hay una pregunta que me hacen frecuentemente los estudiantes y es, profe, ¿cómo hago para sentirme mejor después de un proceso de intervención que son fuertes? Me voy a meditar, ¿qué hago? Yo les digo, "Vea, yo tengo una, que no quiere decir que usen esas. Yo me voy delante de Dios de rodillas y le entrego todo eso a Dios. Puedo llorar, puedo hacer lo que sea, pero le entrego eso a Dios. Porque también dentro del proceso de coaching, recuerden, e insisto, la responsabilidad del cambio no es de ustedes, los profesionales, es del cliente. Porque he tenido colegas que me dicen, no, es que el cliente no cumplió este propósito. Y yo, cuidado, la responsabilidad es de tu cliente, no tuya. No nos podemos vincular. Cuidado. Es algo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. ¿Sí? Eso es el coaching. Es maravilloso. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas. Bien. Segundo, tercer módulo, por favor, las invito que no se pierdan la clase porque vamos a practicar coaching. Y ahí van a salir las preguntas como no se imaginan. Y van a ver lo poderoso. Es que no quiero no quiero aumentar la expectativa, pero en la práctica esto es muy profundo. Pero cuando ustedes dominan la habilidad y ver que gracias a estas herramientas y habilidades
ustedes son de bendición para otra u otras personas. Ustedes no se imaginan la alegría que se siente. Es muy poderoso. Pero hacerlo de forma profesional, no solamente motivacional. Dentro de los módulos hay un módulo que se llama psicología positiva, que tiene que ver mucho con la psicología conductual. Ojo, es psicología positiva, no es positivismo tóxico. Una vez me llamaron de una empresa y me dijeron, Julián, es que me dijeron que tú eres coach y lo que yo necesito era una vieja muy altiva, argentina, muy altiva, muy pesada. Yo necesito es que al final de mes tú animes a los vendedores para que vendan más. Y ya habíamos conversado antes y la vieja muy pesada, entonces por eso le respondí así. Entonces yo le dije, ven, fulanita, tú lo que necesitas es un payaso. ¿Cómo así? Sí. Y tú me estás diciendo que necesitas que la gente esté motivada y animada. No, yo no hago eso. Perdóname, pero yo no estoy para motivar y animar a alguien. Y le dije, ¿tú sabes qué es el coaching? Se quedó callada. Y eso no es coaching. Si tú quieres que yo lleve a tu equipo a un proceso de transformación, tanto mental, emocional, para que puedan ser más productivos, sí. Si tú quieres que yo vaya una hora al mes y los anime, no soy el profesional que necesitas. Además, ¿por qué? Porque nosotros somos los que le damos el valor a la profesión que está tan perrateado. Somos nosotros. ¿Qué les parece? Juli, y entonces el coaching también se puede aplicar con la familia o porque pues ahí iría muy Una incluida la excelente emoción. pregunta. Pregunta para ustedes. Si ustedes fueran médicas cirujanas y llega su papá con un problema cardíaco para una cirugía de corazón abierto, ¿ustedes harían esa cirugía? No, eso es mi papá. Por eso. Funciona igual en No, coaching. No se debe coachar a la familia. No se debe. No se debe. Porque se pierde la imparcialidad. y yo Y Yo como le dije pienso una vez y como le dije una vez a un que estudiante, como le dije una vez a un estudiante, ¿y a ti qué te garantiza que el rayón que tiene no es por ti? No, yo pienso que con el tema de la familia, el tema de la familia es muy importante tu propio ejemplo. Tú te La transformas autoridad, y la la mayor familia se autoridad es el ejemplo, transforma total. automáticamente. Ahora, que van a tener herramientas que pueden coachar sin que sepan que están coachando es diferente. ¿Sí? Es diferente. Pero como tal, coachar a la familia no se debe hacer. Dentro de los parámetros del coaching no se debe hacer. ¿De acuerdo? Es muy importante. Ahora, también es algo importante. Cuando en la familia se dan cuenta que ustedes están estudiando, son coaches, no falta la tía que llegue, ay, háblate con Carlos, con Pedro, háblate con el que vos... No, pues no. Para que empiecen a tener cuidado con esto, ¿de acuerdo? Insisto, el valor de esta profesión la damos nosotros. Ahorita hay una cantidad de psicólogos y psiquiatras que están en los procesos, en otros horarios de coaching, aprendiendo esas herramientas, porque los psicólogos se han dado cuenta que el coaching funciona. Entonces, eh, hay un tema muy importante. Carito, iba a decir algo. entonces tampoco se puede con los amigos. Yo recomiendo que con los amigos los coachen sin que sepan que están en un proceso de coaching. Hay de amigos a amigos, hay que analizarlo muy bien. ¿De acuerdo? Más bien una sentada, tomar cerveza o una copa de vino, utilicen las herramientas, pero que esa persona no sepa que la están coachando. Sería la recomendación. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Me encanta, Juli, no, súper bacano. Yo sé Apenas que estamos comenzando. vamos a aprender mucho. A ver, la verdad, yo me empecé a ver los módulos, pero yo necesitaba como esta Sí, guía, es la que no es lo verdad, porque mismo. no es lo mismo, no, para nada. De hecho, las personas que no han logrado la certificación cuando presentan las pruebas es porque el por qué perdieron, no, el por qué no cumplieron con los parámetros evaluativos era porque no asistieron a clases online. Hace toda la diferencia. Hace toda la diferencia. Y hoy en día ofrecen cursos de coaching. Vea, te ofrece el curso, véalo y un coaching real no funciona así. Demanda mayor responsabilidad como tal. No, y me parece genial la clase grabada porque yo estaba aquí tomando nota y paré, porque yo dije, no, yo necesito prestar mucha atención y más bien en esta semana saco el tiempo para volverla a ver y allí ya tomo como las Total. notas o las dudas que tengo.
Pero total. De hecho, la recomendación en la medida, desde el nuevo método de aprendizaje que hoy en día se maneja, es que en lo posible no tomen nota, en lo posible. No quiere decir que no lo puedan hacer. Pero eso sí, Carito, para la próxima yo te invito que estés presente. Sí, porque sé que ahorita estás ocupadita y demás, pero la idea es que estén sentaditas, prestando atención, formulando preguntas, porque pues la idea es que estemos ahí muy presente con la clase, que va a ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Sí, qué pena. Es que no sabía que la clase comenzaba hoy No y te hasta preocupes. empezamos, Es la pero ya, primera clase y apenas estamos entrando en calor. Y claro lo que que sí. viene es mucho mejor. No, yo les digo, esto se vuelve una pasión. O sea, lo Juli, que ¿sabes qué? viene. Yo siento que, por ejemplo, para mí es muy positivo estudiar esto porque yo veo que las personas se acercan a mí y yo no sé qué es lo que yo tengo, pero a mí conmigo se desahogan y me cuentan todos los problemas. Ahora Entonces, imagínate, de ahora ahí, imagínate hacerlo de manera profesional y que te paguen por eso. imagínense, no, súper, y eso lo puedo aplicar en absolutamente todo Pero lo le que yo digo, estoy haciendo. esto es una profesión con ánimo de lucro y sin ánimo de pérdida. Les voy a enseñar cómo cobrar también. ¿De acuerdo? Desde el primer momento. O sea, todo. Pero, es decir, cobrar lo justo, pero dentro de lo que demanda también la seriedad y el tiempo y el dinero que cada uno invierte. O sea, las cosas hay que darle lugar también, pero cobrar lo justo, ni más faltaba. ¿De acuerdo? Listo, sí. Chicas, preguntas, dudas para que nos vamos a descansar. Seguramente esta clase y la siguiente se nos va una hora, pero a partir de la tercera, que es práctica, sí nos podemos tirar las 2 horas, ¿de acuerdo? Para que nos vamos agendando desde ya. Yo no tengo Preguntas, una pregunta, no, ya, muchas por ahora gracias. no. Listo, y Diana, nos vamos, ok. Igual, cualquier duda me escriben con libertad. ¿De acuerdo? Listo. Con Isabel, los otros temas conmigo directamente, lo que tenga que ver con coach. ¿Listo? Una Con pregunta, libertad. ¿tenemos Las veces grupo? que sean necesarias, con libertad lo pueden hacer. ¿Listo, Carito? Tenemos grupo. No lo he creado todavía, pero lo voy a crear. ¿De acuerdo? Listo. Y otra cosa, Juli, ¿qué días van a ser las clases y a qué hora? No, todos los lunes a las 7 de la noche. Oh, listo, de una. Listo, para que nos agendemos desde ya. Lunes 7 de la noche. ¿De acuerdo? Bienvenidas a este espacio. Gracias por confiar. Eh, me alegra mucho que estén en esta clase. Sé que va a ser de mucha bendición y edificación para ustedes, pero sobre todo por lo que esto les va a permitir hacer en más personas, porque conozco el propósito de cada una y esto me mueve aún más todavía. ¿De acuerdo? Ay, Julián, sí, yo estoy muy feliz. Bueno, chicas, les mando un abrazo, Dios las bendiga, las quiero mucho y cualquier cosa me escriben. ¿Listo? Dale, Chao, que Juli. descansen. Dios los bendiga. Con todo el cariño. Nos vemos. Chao. Gracias.